Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Hoy viernes de cristianismo práctico. Continuamos con el tema que iniciamos el miércoles anterior, que habíamos titulado Siervos de Dios en la política. ¿Será que aplica que una persona que sea a tiempo completo en la obra del Señor tenga el ánimo, el espacio, la dedicación, la claridad de lo que es meterse en una contienda electoral, como lo vemos hoy en día, con aquellos pastores o líderes cristianos que se involucran como candidatos en alcaldías, en puestos de legislatura, candidatura presidencial? ¿Será posible que se pueda amalgamar la obra de Dios con los temas del mundo? De eso es de lo que hemos venido hablando desde el miércoles anterior y continuamos en esta noche con el tema. Pero antes, vamos a orar. Padre, una vez más nos presentamos delante de ti muy agradecidos por la oportunidad de servirte y de servir a todos aquellos que nos ven y nos escuchan por medio de las redes sociales. Gracias. Te damos, Señor, en esta noche. Pedimos que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, abre corazones, entendimiento. Es muy importante, Señor, este tema que estamos desarrollando y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo, hermano y hermana, que estamos transmitiendo en vivo por medio del audio de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en internet, y también estamos transmitiendo por medio del video en nuestro perfil de Facebook Live. A partir de las 9 de la noche, ese mensaje queda grabado en nuestro perfil y en nuestro canal de YouTube, para que usted pueda también revisarlo con toda la calma y que también pueda compartirlo. Siervos de Dios en la política. Rápidamente, el miércoles anterior estuvimos hablando que, siendo seguidores de Cristo, ¿cuál debería ser nuestra actitud y nuestra participación en la política partidaria? Jesús, en Mateo capítulo 6, 33, nos hace no una recomendación, nos da un mandato, y a partir de ese mandato hay una promesa. ¿Y qué es lo que Jesús desea que nosotros hagamos? Dice la palabra del Señor, Mateo 6, 33. Vosotros, antes que nada, buscad el reino de Dios y todo lo justo y todo lo bueno que hay en él, y Dios les dará lo que ustedes necesiten. ¿Necesitamos algo? Hay un mandato que es, antes que nada, buscar el reino de Dios. Antes que el trabajo, antes que la familia, antes que los placeres del mundo, antes que los amigos, antes que la política, antes que cualquier cosa, el mandato es buscar el reino de Dios. Cuando estuvimos hablando acerca de qué es lo que piensa Dios acerca de los gobiernos, en Daniel capítulo 4, Daniel nos decía que Dios hace lo que le parece mejor, tanto en el cielo como en la tierra y con los habitantes de este mundo. Dios hace lo que Él le place. Él es Dios. También Daniel capítulo 2 nos dice que Dios quita reyes y coloca a otros sobre sus tronos. Los hombres que están puestos en posiciones de liderazgo en sus diferentes naciones, por las buenas o por las malas, han sido puestos por Dios. Dios los pone, Dios los quita, vuelve a poner otros. Y así ha sido desde que el primer hombre puso un pie en esta tierra. También Daniel capítulo 4, versículo 17 nos dice que el Altísimo domina los reinos del mundo y le da el gobierno a quien Él quiere. Por tanto, la política es un método que Dios utiliza para cumplir su voluntad. Eso es todo lo que es la política, y para eso es para lo que sirve, para que todo en conjunto cumpla los propósitos establecidos por Dios. Ahora, habíamos visto claramente que a Jesús, hablando del ministerio terrenal de Jesús, a Jesús no le interesa ni le interesó la política, porque Jesús sabía que la política se encuentra bajo una poderosísima influencia de aquel a quien el mismo Jesús llamó el gobernante de este mundo. Por tanto, todo lo que tiene que ver con política y Estado siempre estará influenciado, y lastimosamente influenciado,
por el mal. Satanás es el influenciador de todas esas situaciones que suceden a nivel de gobiernos. Por eso Jesús nunca utilizó la política para transformar al mundo, porque no se puede, no sirve la política para que el mundo sea transformado de todos los males que tiene. Y tampoco vimos a Jesús incitando a hacer motines contra el gobierno o contra las autoridades. Jesús fue muy respetuoso de las autoridades terrenales de su entonces. Lo que Jesús sí hizo, hermano y hermana, fue transformar el mundo, pero a través de la predicación del Evangelio y permaneciendo fiel a su mensaje. Si de verdad nosotros queremos que los hombres y las mujeres de este mundo sean transformadas de mal a bien, la única manera será a través de la predicación del Evangelio. Claramente y a nivel de detalle estuvimos hablando que respecto a las autoridades del gobierno, usted y yo como creyentes, en primer lugar le debemos obediencia a las autoridades. En segundo lugar, tenemos que pagar nuestras cargas impositivas que han sido establecidas a los ciudadanos de la nación. También el Señor nos ha llamado a orar por las autoridades, por nuestros gobernantes, y también a no involucrarnos en temas de protestas, en temas de bloqueo de calles, en temas de sublevaciones y nada de ese tipo. El cristiano no tiene ninguna relación con ese tipo de manifestaciones, ni mucho menos. Hablamos acerca de los beneficios de las autoridades terrenales. Recordemos que el apóstol Pedro nos dice que las autoridades terrenales castigan a los que hacen lo malo y alaban a los que hacen lo bueno. Pero, hay un pero, y es que las autoridades serán desobedecidas por los creyentes cuando ellas pretendan que nosotros les obedezcamos a ellos antes que a Dios. O dicho de otro modo, cuando las autoridades pretendan que nosotros no obedezcamos lo que Dios nos ha instituido que hagamos. Si el creyente sabe que hay algo que tiene que hacer y se siente cohibido a hacerlo, hermano y hermana, tiene que hacerlo. Al igual que si el creyente se le pretende detener que haga algo que sabe que es la voluntad de Dios, entonces tiene que hacerlo. No puede quedarse callado. No hay autoridad del mundo que pueda detener el avance del Evangelio. Uno de los grandes engaños de Satanás es cuando usted y yo ponemos nuestra confianza para lo que es la moralidad cultural, para lo que es la vida piadosa, en manos de políticos y funcionarios de gobierno. Porque la esperanza nacional de un cambio, si queremos que este país cambie verdaderamente, no lo va a realizar ninguna clase dominante. Ningún gobierno, ningún partido político ha sido capaz de resolver los problemas de nuestras naciones. Hay parches tal vez que se logran hacer mediante leyes o reglamentos o edictos, qué sé yo, pero resolver los problemas nacionales nunca podrá hacerse a través de los gobiernos. Por eso es que la iglesia comete un grandísimo error si piensa que es trabajo de los políticos el defender, el difundir, el guardar las verdades bíblicas y los valores cristianos. Eso no es tarea del Estado. Por eso es que es muy importante que tengamos claro cuáles son las tareas del gobierno y cuáles son las tareas de la iglesia, porque ambas instituciones son antagónicas. No hay una armonía entre ambas y cada una está establecida según Dios para lo que corresponda. Si nosotros creemos que el crecimiento, que la influencia de Cristo puede ser de alguna manera, hermano y hermana, aliada a la cultura o a la política gubernamental, al final de los finales la iglesia se va a terminar corrompiendo. Porque usted y yo sabemos que nuestro mandato cristiano es propagar el evangelio, es predicar en contra del pecado de nuestra era. Y solo cuando los corazones de los individuos en una cultura sean cambiados por Cristo, esa cultura comenzará a reflejar un cambio. Antes, imposible. No hay ley, no hay edicto, no hay decreto que pueda mejorar la moralidad, la pecaminosidad, la corrupción que vive nuestro mundo. Por eso es que la conclusión, hermano y hermana, es que la política, espiritualmente hablando, no soluciona absolutamente nada.
Y es ahí donde entonces sí entramos usted y yo como solucionadores a tantos problemas que hay en este mundo. El mismo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, Jesús nos dice, ustedes, hablándole a usted y a mí, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así dejen ustedes brillar su luz ante la gente, que las buenas obras que ustedes realicen, dice Jesús, brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Somos usted y yo, no la política, no un gobierno, los que mediante la predicación del Evangelio, donde podamos iluminar, donde podamos llevar esas buenas nuevas, donde podamos alumbrar a Cristo, a todas esas personas, los que haremos un cambio y una transformación en las personas. La política y el gobierno no tiene cabida en esa transformación tan importante que el mundo necesita hoy. Ahora, creyentes influyendo en la política. Yo no entiendo cómo poder amalgamar ese tema de los creyentes influyendo en temas del Estado o en temas de gobierno o en temas de país, porque para empezar, usted y yo sabemos, hermano y hermana, que nuestra sociedad no quiere nada con Dios. Es vedado que en la televisión se nombre a Dios, en los periódicos no se nombra a Dios. Usted ve en los diferentes foros a Dios no se le menciona, más bien se ha dicho que la Biblia no tiene autoridad sobre la constitución política de nuestro país. Y se lo he escuchado a legisladores donde ellos dicen que la constitución está sobre la Biblia. Entonces, si el hombre no quiere nada con Dios, pues mucho menos Dios quiere nada con él. Y cuando hablamos del pecado, es increíble cómo a nivel de Estado, cómo nuestras leyes protegen el pecado y lo toleran. Llega un momento hasta que el pecado es legalizado, como lo estamos viendo nosotros en este momento en muchísimas situaciones, como por ejemplo la identidad de género, el tema del homosexualismo. Es increíble cómo se protegen este tipo de cosas, que es pecado a la luz de la Biblia y que hasta muchos cristianos también ya lo toleran, lo comulgan, lo sostienen. Y hermano y hermana, hay que tener mucho cuidado, porque para Dios lo blanco es blanco, lo negro es negro. Y la mayoría de los políticos, muchos, usted los ha escuchado, se definen como cristianos. Mencionan a Dios para arriba y a Dios para abajo. Por eso es que es tan terrible ver cómo se menciona el nombre de Dios, cómo se toma en vano. Cuando juramentan, cuando se les acusa de algún daño cometido contra la sociedad, algún tema de corrupción, y cómo mencionan el nombre de Dios para, según ellos, demostrar su inocencia. Por eso es que volvemos a insistir que la sociedad solamente podrá cambiar cuando el principal enfoque que tengamos sea alcanzar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Antes, imposible. Usted ha visto cómo los políticos se presentan, cómo le hablan a la gente, el vocabulario que utilizan, y es interesante porque la mayoría son de palabras bonitas, son de que según ellos lo van a arreglar todo. Llegan a tu casa, se sientan en el sillón, aunque luego se sacudan los pantalones cuando han salido, le dan la mano a todo el mundo, ellos abrazan, se muestran como los hombres más pulcros. Así es la política. Me gusta mucho el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo del 1 al 5, cuando hay que presentar el Evangelio, hermano y hermana, es un error enorme en muchas de nuestras iglesias presentar solamente lo bonito del Evangelio. Hay pastores que no les gusta que se toquen ciertos temas porque se tocan algunos hilos muy delgados. Y hermano y hermana, perdóneme pero discúlpeme, el Espíritu Santo no está interesado en que usted esté cómodo, en que usted esté en una zona confortable. El Espíritu Santo está interesado en que nosotros seamos redargüidos si es que hay alguna situación que tenemos que resolver. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, hermanos, cuando me presenté ante ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, yo no empleé palabras elegantes, dice Pablo, ni conceptos profundos.
porque me había propuesto hablar solo de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Y vean lo que sigue diciendo Pablo. Mi predicación no tuvo oratoria y sabiduría humana, sino que el Espíritu la respaldaba con poder. ¿Y por qué prediqué así? Dice Pablo. Porque yo deseaba que la fe que naciera en ustedes dependiera del poder de Dios, no de la sabiduría de los seres humanos. Entonces, los que siempre van a hablar a usted bonito, aunque le estén engañando y siempre terminan mintiéndole, son los políticos. Y qué increíble que tengamos líderes y pastores cristianos hablándole bonito a la gente, mintiéndole a las personas, como un político impío, si es que ellos todavía siguen llamándose creyentes, cuando al final no se sabe quién es quién. Dios es el único hermano y hermana que puede transformar al hombre. Si una persona quita su enfoque del evangelio y empieza a creer que el verdadero cambio solo se puede dar a través de una estrategia política, cada vez será desviando más y más y más de la verdad. Y hemos visto, como lo vamos a ver ahora más adelante, cómo hay pastores en la Asamblea Legislativa de nuestro país, en Costa Rica, que han ido poco a poco desviándose de la verdad, saliéndose de la verdad, acomodándose a todo ese entorno en el que se vive a nivel de política, y cómo se van alejando y cayendo en el engaño del poder humano y de la sabiduría humana. Es increíble cómo toda esa maldad al final de los finales los termina absorbiendo. ¿Debe un cristiano, hermano y hermana, inmiscuirse en política? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 4, no te enredes en los asuntos de esta vida. Hermano y hermana, hay gente que le encanta enredarse. Ahora, si son los de afuera, allá cada uno. Pero yo le estoy hablando a los creyentes. En esta noche yo le estoy hablando a los hijos de Dios. Le estoy hablando a usted y me estoy hablando a mí. Hay creyentes que les encanta enredarse, que saben lo que no les conviene y aún así persisten en continuar en esa vida que antes llevaban y que creen que ahora pueden llevar en ambas vidas, la vida cristiana y la vida no cristiana. No te enredes, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, en los asuntos de esta vida, porque ello no agradaría al que te tomó por soldado. Uno no puede, hermano y hermana, servir a dos señores, porque va a quedar bien con uno y va a quedar mal con el otro. Cuando vamos a la definición de la palabra política, según la Real Academia Española, es interesante porque el significado de la palabra político es aquella persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. Entonces, cuando nos metemos en política, definitivamente, como lo vamos a ver ahora más adelante, hay todo un involucramiento, hay todo un desgaste, hay un tema ahí donde muy peligrosamente nuestras creencias en determinado momento llegan a tambalearse, porque el sistema político está ideado precisamente para acomodarse a los intereses o de todos o de unos muy pocos, dependiendo de cómo se acomode la situación. Y una persona que se involucra en la política, definitivamente, hermano y hermana, va tarde o temprano a ser absorbido por el sistema mismo. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice, Timoteo, que es un joven pastor, si te vas a poner a trabajar en la obra del Señor y a tiempo completo, no te puedes enredar en otras cosas. Nada puedes concentrarte, Timoteo. Si estás en las cosas de Dios, nada puede quitarte de la vista esa meta que llevas hacia adelante. Y ese es el problema de muchas personas que creen que pueden patear con las dos. Como lo vamos a ver ahora, creen que pueden hacer cambios sustanciales desde la posición protestante, por decirlo de alguna manera, que ostentan y que entonces van a traer mejoría. Pero queda claro, hermano y hermana, que una cosa no se puede revolver con la otra. Y me molesta sobremanera cuando yo veo a políticos con excusas baratas. Hoy estaba viendo a un candidato presidencial de un partido cristiano aquí en Costa Rica. Me tomé el rato para escucharlo. Y cómo es posible que dentro de todas las cosas que se dicen, empiezan hablando de que sus intenciones son buenas, que su deseo es asesorar a partidos políticos que no son cristianos,
que lo hacemos con nuestro fuerte, que es la palabra del Señor, que nuestra intención es ayudar al pueblo, que lo que anhelamos es abrir nuevas puertas al Evangelio, dar a conocer a Cristo dentro del Estado, que nuestras intenciones son honestas, que jamás buscamos la fama, no queremos dinero, jamás buscar reconocimiento, no queremos prestigio, no queremos bienes materiales. Todo eso, hermano y hermana, son excusas baratas, son excusas para sumar votos, son excusas para engañar gente, porque tarde o temprano todos estos anhelos, todos estos deseos, todas estas motivaciones, al final de los finales, se quedan en nada. Y algo que también me molesta sobremanera es cuando cogemos la Biblia y la utilizamos como un garrote para nuestros propios intereses, porque yo también he visto a políticos en diferentes posiciones del Estado, cuando me hablan de un José, por ejemplo, allá por Génesis capítulo 41, que como José sí podía servirle al faraón siendo un hijo de Dios, o cuando vamos a ver el caso de Daniel, que también lo mencionan, que cómo servía Daniel primero a Babilonia y luego a los medopersas, y cómo era un hombre de Dios en eminencia, generando influencia positiva en los gobiernos. Hermano y hermana, las vidas de estos hombres, por lo menos de estos dos hombres, de José y de Daniel, que se ha utilizado mal para justificar la disque influencia que podemos nosotros traer en el gobierno, algo que deberíamos ir es hacer la exégesis de estos textos y analizar bien la biografía de estos hombres y cómo ellos fueron, hermano y hermana, utilizados y llamados por Dios para un momento específico en la historia, para un plan X dado por Dios, clarificado totalmente por Dios, y por esto era que se necesitaba que esos hombres estuvieran en la posición en la que estaban. Pero fueron hombres fieles hasta morir, no como muchos que se meten y al final de los finales todos terminan siendo absorbidos por la misma porquería y la misma corrompición. Claro, se convierten entonces, decía Jesús, en ciegos, guías de ciegos, como los fariseos. Lucas capítulo 6, versículo 39. Y Jesús les decía esta parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Porque hay muchas personas, amado hermano y hermana, que al final de los finales terminan creyéndoles a estos supuestos creyentes o líderes cristianos y se dejan embaucar con toda su parafernalia, con toda su verbo elegante. Y algo que nosotros tenemos que entender es que Dios no necesita, y escúcheme bien lo que le voy a decir, Dios no necesita que usted y yo le ayudemos en nada. Nos metemos en problemas y muchas veces hemos estado en problemas cuando le queremos ayudar a Dios en algo. Dios no necesita ayuda. Es una mentira, es una falacia decir que Dios necesita que vayamos a la presidencia de la República a ayudarle a Él a difundir el Evangelio. Que necesitamos ir a la Asamblea Legislativa a mejorar la moralidad de ese país. Eso no se lo creen ni ellos mismos. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Dios dice: 1. Recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. 2. No echen en el olvido las muchas veces que con claridad les dije lo que acontecería en el futuro. Porque yo soy Dios, yo y nadie más. Y no hay otro que me iguale, dice Dios. 3. Yo anuncié desde el principio lo que va a pasar al final. Número 4. Yo he dado a conocer desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho y les aseguro que mis planes se van a cumplir tal como yo quiero. Entonces, ningún hombre ni ninguna mujer necesita, si está al servicio de Dios al 100%, no necesita ir a ayudarle a Dios en ninguna institución de gobierno, según ellos, para mejorar la situación del país o para difundir las buenas nuevas a nivel de instituciones del Estado. Pretender ayudar a Dios a arreglar injusticias y problemas sociales. Usted y yo, hermano y hermana, sabemos que la decadencia moral de este mundo es un problema espiritual
no es un problema político. Y la solución solamente se encuentra en el Evangelio. Nunca la vamos a encontrar en la política partidista. Y cada vez que la iglesia se ha centrado en la predicación del Evangelio, su influencia aumenta. El problema es que cuando la iglesia busca poder por medio de la actividad política o de la actividad cultural o hasta del militarismo mismo, lo que termina es dañando y arruinando el testimonio. Nuestro país, hermano y hermana, ha sido muy dañado, como lo vamos a ver ahora, producto de aquellos líderes cristianos que se meten en política y que al final de los finales terminan pisoteando el Evangelio y dañando el Evangelio como lo han hecho hasta hoy. Y muchos de nosotros somos responsables de que eso haya sucedido porque en las urnas electorales nosotros les hemos dado su voto. Y le voy a dar una conclusión antes de terminar. Los creyentes no votamos por aquellos hombres y mujeres que dicen llamarse creyentes y que pretenden ir a las instituciones de gobierno por medio de elección popular. Los creyentes no votan por esos creyentes, porque nosotros también terminamos siendo cómplices del daño y del pisoteo que se produce en el Evangelio, cuando tarde o temprano estas personas caen enredadas y envueltas en muchas situaciones que la misma política los termina trayendo y los termina corrompiendo. Yo quisiera saber, y me he quedado esperando, cómo nuestros políticos llamados cristianos, que en ese momento tenemos muchísimos, es increíble, como lo vamos a ver ahora más adelante, el partido cristiano que ganó que quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales, logró incorporar 14 diputados disque cristianos, de los cuales 7 son pastores. En la Asamblea Legislativa tenemos 7 pastores y yo me he quedado esperando el testimonio de todos esos pastores juntos. ¿Cómo han respondido estos líderes cristianos o esos creyentes que están en política, por lo menos en la Asamblea Legislativa, con temas, por ejemplo, como diversidad de género, en temas como matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué dicen esos pastores, por ejemplo, en cuanto al aborto terapéutico? Ese candidato cristiano que estaba escuchando hoy en la mañana, ¿qué me dice acerca de las guías de educación sexual? Hoy estaba hablando de tolerancia. Hoy estaba hablando de gobernar para todos sin distingo político ni de género. ¿Pero de cuál género estaba hablando? ¿Puede este hombre decir en la televisión que solo existen 2 géneros, mujer y hombre? Y no como nos han estado inculcando. Solamente desde las Naciones Unidas nos dicen que hay 112 géneros. ¿Pueden nuestros políticos cristianos sacar bandera en estos temas y irse a la Biblia para decir exactamente lo que Dios quiere y lo que Dios aborrece? Hay temas como estos que les he mencionado, que son caballos de batalla de los políticos tradicionales para obtener votos e identificarse con todos aquellos que lo siguen, para poder obtener su favor en las urnas. Claro, cuando uno empieza a tocar ese tipo de temas, hermano y hermana, ajustado a la luz de la Biblia, claro que lo que va a tener son muchísimos detractores. Y me duele muchísimo que los políticos que llamamos cristianos, que hemos tenido en lugares de eminencia, nunca los he visto pronunciarse en cuanto a esos temas álgidos y coger una Biblia y decir, es que esto es así, porque la Biblia lo dice claramente. Y tenemos 7 pastores en la Asamblea Legislativa. Isaías capítulo 5 versículo 20. Por eso es que la Biblia no miente. Y me encanta la Biblia. Porque dice Isaías 5:20. Hay de los que dicen que lo bueno es malo. Y que lo malo es bueno. Que lo negro es blanco. Y que lo blanco es negro. Dulce lo amargo y amargo lo dulce. Líbrelo Dios de que por un voto, de que por llegar a un puesto de eminencia o por sostenerse en una curul, estén, hermano y hermana, tolerando, apaciguando, congraciándose con todos aquellos que están practicando el mal y que están pecando a la luz de la Biblia. Y es muy importante que nosotros como hijos de Dios, ahora que se acercan esas elecciones en poco menos de 3 meses, podamos, hermano y hermana, pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Porque las verdaderas intenciones de estos hombres y mujeres que se llaman creyentes y que quieren ostentar cuotas de poder quedan evidenciadas tarde o temprano. Romanos capítulo 16, versículo 18, el apóstol Pablo dice, esa gente que no está al servicio de Cristo nuestro Señor, porque tenemos que decir las cosas como son
Solo sirven, dice Pablo, a sus propios estómagos. Buscan únicamente complacer sus propios deseos e intereses. Hablan a la gente con halagos, con palabras suaves, con palabras bonitas. Hoy ese candidato en la mañana a mí casi me hizo llorar. Una identificación tal que muchos son engañados y que van a ir a las urnas a votar por él. Le hablan a la gente con halagos, con palabras suaves, con palabras bonitas. Pero son unos mentirosos, dice Pablo, y engañan a los ingenuos e inocentes. Con sus lisonjas embaucan a la gente simple y sencilla, claro. Y ojalá que usted no sea el tipo de gente que se deja embaucar y el tipo de gente sencilla, que simplemente se deja enredar por palabras bonitas y termina dándole su voto a esas personas que, como decíamos ahora, lo que terminan es dañando el evangelio. Muchos, hermano y hermana, hoy en día se esconden detrás de un traje, se esconden detrás de un nombre ministerial y hasta se esconden detrás del nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vean qué peligroso. Sin embargo, aunque esos hombres y mujeres hagan esto, lo seguirán haciendo, y muchos se levantarán después de ellos también de la misma manera. Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dice: no todos los que se dirijan a mí, llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Eso no es suficiente. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Solamente. Y estos hombres y mujeres que se dicen llamar cristianos y que están inmersos en la política, que hablan según ellos en nombre de Dios, hermano y hermana, lo podrán engañar a usted y me podrán engañar a mí, pero a Dios no lo engaña absolutamente nadie. Y algo que voy a decir en esta noche, y si nadie lo dice yo lo voy a decir, pero los pastores, las pastoras de las iglesias, nunca deben manipular a sus feligreses en cuanto a por quién votar o por quién no votar. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: oremos los unos por los otros. Amén. Yo puedo orar por un candidato y aún más, no oro por su candidatura, yo oro por su alma, para que tenga un encuentro personal con el Señor. Pero que el pastor le diga a la congregación sobre fulano de tal, que es un siervo de Dios, que se va a lanzar a un puesto político, que debemos apoyarlo porque con su intervención va a ayudar a la iglesia y también a la sociedad, hermano y hermana, a mí que me demuestren en la Biblia realmente esas aseveraciones, porque le estamos engañando a nuestros propios hermanos dentro de las iglesias. Esto es lo que el apóstol Pablo llamaba ideas engañosas y doctrinas diabólicas. Y se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Libre Dios a líderes cristianos incitando o diciéndoles a sus feligreses sobre quién votar o sobre quién no votar. Aquí en Costa Rica, allá por enero del 2018, el Tribunal Supremo de Elecciones ordenó no solamente a la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica, en este caso a la Iglesia Católica, y también a la Federación Alianza Evangélica Costarricense, que se instruyera a los sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito. Hermano y hermana, los púlpitos no se usan para proselitismo político. No le damos el púlpito a un candidato a ningún puesto de elección popular. Eso no es posible. Es una barbaridad que el lugar donde se predica la palabra también sea utilizada para comprar votos, para cazar votos. Eso no es posible. Y el Tribunal Supremo de Elecciones previno a ambas instituciones que abrigan la mayoría de iglesias en este país a que no lo hicieran, porque solamente en 2 días en las elecciones anteriores se recibieron más de 95 denuncias. Y yo he estado en iglesias, interesantemente, cuando de la nada estamos esperando el sermón y el sermón se suspende porque el pastor ha invitado a un candidato político para que salude a los hermanos que asistieron ese día a la liturgia y para que también les hable un poco acerca de temas nacionales y de cómo él desde la curul o desde el puesto que anda buscando sentar los va a llegar a solucionar. Hermano y hermana, si esto sucede en su iglesia, usted tiene que levantarse en ese momento e inmediatamente reprender ese tipo de situaciones.
Libre Dios a los pastores que utilicen las iglesias para este tipo de fines. La iglesia nunca está en contra de que un creyente participe en política. Aquí no hemos dicho que los creyentes no deben participar en política. Lo que sí yo sostengo es que una persona que milita en la obra del Señor, que está 100% en la obra de Dios, no debe inmiscuirse en la vida pública. Eso es otra cosa muy diferente. Y es muy repudiable también, y es una desobediencia pública. Si el pastor presta su púlpito para proselitismo político, es una desobediencia a las autoridades. Y ya hemos hablado ampliamente de eso, porque eso está vedado. Eso es un delito para nuestras leyes electorales. No podemos como iglesia, ni como creyentes, ni favorecer a partidos cristianos, ni a candidatos cristianos o a aquellos que tengan ideologías similares a las nuestras. Los pastores nunca pueden influir ni decidir políticamente sobre los feligreses a favor o en contra de un candidato o de un partido. Eso es inadmisible ante Dios y ante las leyes del Estado. Allá por el 2019 se hizo una entrevista por medio del Semanario Universidad al entonces presidente de la Alianza Evangélica Costarricense. La alianza actualmente abriga más o menos 4.000 iglesias, que son el 85% de iglesias cristianas de nuestro país. Y algo que a mí me llamó poderosamente la atención del presidente de ese entonces es cuando dijo que la iglesia no debe involucrarse ni tener ninguna participación política, electoral o partidista. Tampoco las iglesias deben servir como botín político para aquellos que quieren entrar a la política, hablarles bonito a la gente desde los púlpitos y cazar votos. Eso, hermano y hermana, no se vale. Y nosotros como creyentes no debemos de participar en este tipo de componendas. Decía también el señor Vega, tenemos el deber y el compromiso como institución de respetar y ponernos a la orden de servir al gobierno que quede establecido en las urnas electorales. Y volvemos al punto del respeto a las autoridades. Pero no, la iglesia nunca facilita ni sus recursos, ni su infraestructura, ni los púlpitos, ni sus servicios para involucrarse en un partido político determinado o para recomendar por quién tenemos que votar. El que fue llamado hermano y hermana para servir en la iglesia es para servir. Y es muy importante, a mí personalmente, ningún partido político cristiano me representa. Olvídese de ese cuento. No puede decir un partido político cristiano que ellos son el partido de los creyentes. Eso es una mentira. Al menos a mí personalmente, ningún partido político cristiano de ese país ni del mundo me representa. La lucha electoral del 2018 en Costa Rica, en segunda ronda, si usted recuerda, hermano y hermana, fue una total vergüenza. Fue una pelea, se puso a pelear a los cristianos contra los católicos. Mucho de lo que habíamos avanzado con el pueblo católico, hermano y hermana, se nos vino al piso, porque al final de los finales terminó siendo una batalla religiosa. Eso fue lo que terminó siendo las elecciones del 2018, entre ambos candidatos. Y eso no puede volver a suceder porque se convirtió en una vergüenza y pisoteamos grandemente el Evangelio. Presidentes cristianos. Guatemala ha tenido 4 presidentes cristianos y si usted va a ese país, 3 de ellos están en la cárcel. Los cristianos no tienen nada que hacer en puestos de política. 3 pastores cristianos que fueron presidentes en Guatemala se encuentran en ese momento en la cárcel. Así es que es muy preocupante que abramos nuestras iglesias para recibir candidatos, para que oremos por ellos y para que saluden a la gente y para que hagan botín político con nuestros hermanos. Amado pastor y amada pastora, eso no se vale. Eso está en contra de Dios y en contra de nuestras leyes electorales. Cuando hacemos un rápido recuento de los partidos cristianos en nuestro país en los últimos 30 años, tal vez uno de los partidos políticos más sonado, allá por el año 95, su líder, en este momento aquí en Costa Rica, está acusado de falsedad ideológica, de peculado y de abuso sexual. Y estoy hablándole de partidos cristianos. Y ese partido se dividió
Claro, los cristianos se terminan agarrando entre ellos, terminan enjuiciándose entre ellos, demandándose entre ellos. Entonces empiezan a abrirse nuevos partidos y es increíble, increíble cómo se ha venido corrompiendo. Hoy en día, un aspirante a diputado de la zona de Guanacaste, de un partido cristiano, hace unos días, está siendo cuestionado y será demandado por ayudar a un líder narcotraficante para falsificar un documento para poder concursar en una licitación de una institución de gobierno. Y le estoy hablando de un candidato a diputado para esas elecciones 2022 de un partido cristiano. Y el candidato que quedó de segundo en las elecciones pasadas se terminó enojando con su partido y ahora resulta que entonces forma un partido nuevo para estos comicios 2022. Todos los días estamos pisoteando el evangelio desde la política. Y una más. El candidato del Partido Cristiano del 2018, que ahora está en otro partido para el 2022, no sé si usted sabía, pero hace poco salió el escándalo del pastor de los ricos, un hombre que fue condenado a 36 años de cárcel, un pastor condenado en Costa Rica a 36 años de cárcel por abusar, por delitos de abuso sexual y por delitos de violación en perjuicio de mujeres que asistían a su iglesia. Y ese pastor fue el que le financió la campaña política a este hombre, que ahora es candidato otra vez, pero fue financiada su campaña por este pastor que en ese momento se encuentra descontando cárcel. Hermano y hermana, yo sé que esto sucede con todos los partidos políticos. Si esto a mí no me extraña, principalmente en los partidos tradicionales, veamos los últimos casos que estamos viviendo en Costa Rica, pero que nosotros, llamarnos cristianos, que somos los que estamos predicando la verdad y que caigamos en este tipo de cosas, hermano y hermana, debería darnos temor, porque lo que estamos haciendo es trayéndonos al suelo el evangelio. Y algo que nosotros tenemos que entender es que todo partido político, amado hermano y hermana, tiene personas incrédulas dentro del partido. Mentira que un partido cristiano todos son cristianos. Les estoy diciendo del caso de un alcalde que le ayudó a falsificar documentos a un narco. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: no se unan en intimidad, yugo desigual, yunta diferente, con incrédulos, con infieles, con no son seguidores de Jesús, porque no creen en el Señor. No se junten con ellos para formar una pareja desigual. Ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo, hermano y hermana. Tenemos que aprender a diferenciar quién sí, quién no. No podemos revolvernos con el mundo pretendiendo que nosotros somos los que los vamos a cambiar. Mentira. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué a usted le cuesta entender eso? Si usted quiere seguirse revolcando con el mundo, es su problema. Pero tarde o temprano usted va a entender que no es verdad que nosotros podemos mejorar este mundo según nosotros, siendo los mejores creyentes del mundo. Porque una persona obediente a Dios hace caso. El avisado ve el mal y se esconde. Pero si queremos seguir revolcándonos con el mundo, haciendo lo que hacíamos antes, terminamos entonces en yugos desiguales, cometiendo los mismos errores que hemos cometido todo este tiempo atrás. Y por eso es que en política también es importante, no somos iguales a los que no tienen fe en Cristo, dice Pablo. ¿Qué armonía hay entre un creyente y un no creyente? ¿Acaso hay algo común entre la justicia y la maldad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones entonces, hermano y hermana, que hay detrás de todo esto? El apóstol Pablo también dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Y así van a aprender lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto. El mal nunca podrá influir sobre una persona que es obediente a Dios. Y eso yo lo tengo totalmente claro. El hombre y la mujer creyente que es obediente a Dios nunca podrá ser influenciado por el mal. Nunca. Pero sí el mal puede influir sobre un desobediente que aparenta ser obediente. Esa es otra historia. Hay gente que anda jugando de la última Coca-Cola del desierto,
llamándose los creyentes más creyentes, pero no son más que unos desobedientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tarde o temprano van a terminar siendo influenciados por el mal. Porque el que es obediente no se deja influir. Porque el avisado ve el mal y se esconde. Sabe aquello que le hace daño y lo evita. Esconderse no es tenerle miedo. Esconderse es entender realmente qué es lo que Dios quiere que yo haga. Es agradarle a Dios, es cumplir su voluntad sabiendo que Él quiere lo mejor para mí. Y entonces yo voy a evitar todo eso que a mí me hace daño. ¿Quién convierte a quién? Ese bendito cuento de que yo voy a ir a la Asamblea Legislativa o yo voy a ser presidente de la República y van a ver cómo ese país se va a cristianizar 100% porque yo voy a ser el presidente. Eso es mentira. Eso no es verdad. Si usted se enyuga con alguien que no teme ni respeta a Dios, tarde o temprano, hermano y hermana, usted estará convirtiéndose en una influencia negativa también para otros cristianos, porque usted será influido y usted también va a influir mal en otras personas. ¿Debe el cristiano ejercer su voto? Claro que sí. En una república democrática, la autoridad del Estado recae sobre el pueblo mismo, y en las urnas nosotros le delegamos el uso de la justicia pública en nombre nuestro a esas autoridades que nombramos. No somos responsables de lo que esos hombres al final de los finales lleguen a ser. Pero lo que sí somos responsables, hermano y hermana, es de quien nosotros delegamos esa autoridad. Y si nosotros entendemos a la luz de la palabra que no es a cualquiera al que le podemos delegar esa autoridad, nosotros debemos pensar muy bien cuando estemos frente a la papeleta sobre quién votar y sobre quién ni siquiera verlo. Ni siquiera ver la fotografía, inmediatamente pasarlo por alto. Nosotros no votamos por nuestra afiliación religiosa con el candidato. Eso es un desastre. Yo, como yo soy creyente, voy a votar por los cristianos creyentes. Hermano y hermana, esto no es así. Jamás. Nosotros deberíamos, por lo menos, Mateo capítulo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Revisemos un poquito sus antecedentes, revisemos un poquito su currículo, revisemos un poquito su estrategia o su plan de gobierno, para por lo menos darnos una idea de a quién es al que vamos a delegarle nosotros esa autoridad. Aquí no es tan importante votar por pastores o por temas de religión, sino por aquellas propuestas que traten de acercarse más a nuestras propias convicciones. Eso es, hermano y hermana, lo que realmente interesa. Recapitulamos. Iglesia y Estado son dos esferas que intervienen en la sociedad, pero no se pueden confundir. Si los siervos de Dios se meten a política, hermano y hermana, la iglesia sufre, la sociedad sufre. La misión del Estado es promover el bien a la ciudadanía. La misión de la iglesia es formar discípulos según el modelo de Cristo. El Estado opera sobre las leyes, sobre la coerción. La iglesia opera sobre la esfera de la conciencia. La iglesia le habla al corazón del hombre. El Estado exige que la iglesia se someta a las regulaciones generales. Pero la iglesia también tiene que tener su voz y denunciar cuando el Estado se aleje de los principios de la justicia. Cuando nos veamos cohibidos a anunciar las buenas nuevas, ahí no podemos quedarnos callados. Es increíble cómo Santiago, también el apóstol, hace mención acerca de estos temas. Capítulo 5 de la carta de Santiago, versículo 1 al 6. Escuchen ustedes, ricos, sus riquezas están podridas. Han estado juntando riquezas a pesar de que son los últimos tiempos. Hay gente, hermano y hermana, llenándose los bolsillos de la corrupción. Si no, vean las noticias. Cómo están cayendo uno tras otro. Personas que han estado moviendo dinero de los ciudadanos para sus propios intereses. Y ahí hay cristianos involucrados. Ustedes no pagan el salario de los obreros que trabajan en sus campos, dice Santiago. Pero el grito de protesta de esos trabajadores, el Señor Dios Todopoderoso sí lo escucha. Ustedes han vivido en este mundo de gran lujo y placer desenfrenado. Han acusado y matado al inocente sin que él pueda defenderse. Hay mucha gente cometiendo injusticia y llenándose de dinero a costa de los demás, ostentando cargos públicos. Por eso es que al Estado, hermano y hermana, le conviene que los siervos de Dios se mantengan al margen de la política para que cumplan el trabajo al cual Dios los ha llamado. Y a la iglesia le conviene que los gobernantes estén en lo que tienen que estar, representando el orden legal, no inmiscuyéndose en temas de conciencia o en temas de iglesia.
cada uno en su casa y Dios, hermano y hermana, en la de todos. Hay que tener mucho cuidado de no descuidar la obra del Señor. Mateo capítulo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores. Aborrecerá a uno, amará al otro. Estimará a uno, menospreciará al otro. No podemos servir a dos señores. Porque cuando incursionamos en el poder político como iglesia, hermano y hermana, tarde o temprano vamos a meternos en esa misma decadencia moral y espiritual. Y es probable que nuestros principios y valores vayan a claudicar también. La política trae mucho ajetreo. Hechos capítulo 6, versículo 2. Nosotros, decían los apóstoles, nos vamos a dedicar a predicar. A eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Lo que es administración, ese no es un tema nuestro. Ese es un tema del Estado. Por eso es importante que quede delimitada cuál es la correcta división de trabajo. Unos no se involucran en el trabajo de los demás. Usted puede ser un buen futbolista y usted puede pretender jugar todas las posiciones, pero no es posible. Usted no puede jugar a ser de 11 jugadores para ganar el partido. Por eso es que necesitamos pastores pastoreando y gobernantes gobernando una cosa de un lado y la otra cosa del otro lado. Hay muchísimo peligro cuando hombres y mujeres quieren ostentar poder. Lucas capítulo 4, versículos 6 al 7. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? A ti te voy a dar toda la potestad, te voy a dar todos los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada, y yo se la doy a quien quiero. Si usted se postra y me adora, todo esto será suyo. Hay muchos pastores y muchos líderes exitosos que han sucumbido, hermano y hermana, a ofrecimientos políticos y han terminado enlodados y desprestigiados. Y eso no es bueno que suceda, y nosotros no podemos fomentarlos. Por eso es que hay razones muy claras por las cuales nosotros no debemos involucrarnos en política, porque tarde o temprano, hermano y hermana, vamos a salir perdiendo. La política requiere tiempo y energía, requiere alianzas y pactos. Hay que meterse en cosas escabrosas, en cosas horribles que muchas veces nos hacen tambalear nuestras creencias. Hay que meterse a veces acomodarse dependiendo, porque si no terminamos políticamente quedando fuera. Recordemos que la política es superficial, que la política, hermano y hermana, es temporal y que peligrosamente la política termina confundiendo el mensaje de la iglesia. Pablo, 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Por eso es que cuando participamos en política, el evangelio se debilita y ese mensaje que queremos llevarle a hombres y mujeres, hermano y hermana, se termina confundiendo. La política tarde o temprano va a terminar deteniendo el mensaje de la iglesia. Por eso no podemos mezclarnos con el mundo. Que el mundo siga su ruta normal y nosotros, los hijos de Dios, seguiremos la ruta que el Señor nos ha trazado. En esas próximas elecciones 2022, tenga mucho, mucho cuidado, hermano y hermana, por quién va a votar. Los cristianos no tenemos nada que ver en política y tengamos mucho cuidado en darle nuestra adhesión a aquellos que llamándose cristianos van a terminar, número 1, enriqueciéndose a favor de los demás y número 2, pisoteando el evangelio, que ya lo hemos pisoteado demasiado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos has hablado, ha corrido tu palabra, Señor. Gracias porque hemos podido aprender en esta noche cuál es tu perfecta voluntad para tus siervos y siervas. Antes que nada, buscar el reino. Que ese sea nuestro anhelo, Señor. Danos lucidez, entendimiento, para que en esos próximos comicios electorales, si es que llegamos hasta ese día, tú puedas darnos el entendimiento, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros espíritus, para no dejarnos engañar, Señor, con tantos embaucadores que aprovechándose del evangelio, Señor, se convierten en apóstatas. Líbranos, Dios, de involucrarnos en estos temas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo en esta noche, hermano y hermana, quiero saludar a Francis Oreamuno. Dios te bendiga, Francis. Yamilet Solís, Ana Patricia Quirós, nuestra hermana Lisbeth Mora. Dios te bendiga, hermana Lisbeth. Seguimos orando por tu hermano y por su familia.
por tu familia para que el Señor continúe haciendo su voluntad. El hermano Doña Lisbeth se encuentra muy enfermo en el UCI y estamos orando por su salud, principalmente por su familia. Nuestra hermana Doris Castillo, Dios te bendiga. Nuestra hermana Marta Dimas, gracias hermana Marta por estar acompañándonos en esta noche. Nuestra hermana Vanessa Rodríguez también nos está reportando su sintonía. Catalina Zenaida también está con nosotros. Nelis Hernández desde Honduras, Dios te bendiga Nelis, gracias por acompañarnos en esta noche. Hermano y hermana, antes de irnos, queremos hacer un ofrecimiento. Si usted desea, sería una gran bendición para nuestro ministerio visitar su congregación y sin costo alguno ministrar la palabra del Señor en su iglesia. Puede ser a un grupo, a un segmento determinado, o puede ser a toda la iglesia. Nos encantaría visitarlos. Vamos a empezar a calendarizar el año 2022 sin costo alguno. Lo que recibimos de gracia, hermano y hermana, lo damos de gracia. Si usted quisiera que visitemos su iglesia, hable con su pastor, preséntele nuestras recomendaciones y con muchísimo gusto estaríamos llevando la palabra del Señor en un momento en que así se considere conveniente y previa calendarización. Les recuerdo que nuestras hermanas de ministerio de intercesión están orando por las peticiones de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esas hermanas que están a brazo partido, orando todos los días del mundo por nuestros hermanos de ministerio. Próximo domingo, si Dios lo quiere, si Dios así lo determina, estaremos continuando con el estudio de Daniel. Próximo domingo, si Dios lo permite, 8 de la noche. Hermano y hermana, yo lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.